Era un hervidero apasionado, sin un momento de reposo. Y lo malo era que al día siguiente habría de madrugar para tomar el rápido que le condujese a la ciudad. Pero no podía evitarlo. No era Daniel, el mochuelo, quien amaba las cosas del valle, sino las cosas del valle quien se le imponían, envolviéndole en sus rumores vitales, en sus afanes, improbó en los niños múltiples detalles de cada día. Por la ventana abierta, frente a su camastro quejumbroso, divisaba la cresta del pico Rando. Hincándose en la panza, estrellaba el cielo. El pico Rando asumía de noche una tonalidad marte y tenebrosa. Mandaba en el valle esta noche como había mandado en él a lo largo de sus 11 años, como mandaban Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso, su amigo Roque, el moñigo. La pequeña historia del valle se reconstruía ante su mirada interna, ante los ojos de su alma y los silbidos distantes de los trenes, los soñolientos mugidos de las vacas, los gritos lúgubres de los sapos bajo las piedras. Los aromas húmedos y difusos de la tierra avivaban sus nostalgias, ponían en su recuerdo una nota de palpitante realidad. Después de todo, esta noche era como tantas otras en el valle, sin ir más lejos como la primera vez que saltaron la tapia de la finca del indiano para robarle las manzanas. Las manzanas, al fin y al cabo, no significaban nada para el indiano, que en México tenía 2 restaurantes de lujo, un establecimiento de aparatos de radio y 3 barcos destinados al cabotaje. Tampoco para ellos significaban mucho las manzanas del indiano, la verdad, puesto que todos ellos recogían buenas manzanas en los bordos de sus casas. Bien mirado, tan buenas manzanas como las que tenía Gerardo, el indiano, en los árboles de su finca. ¿Que por qué las robaban? Eso constituía una cuestión muy compleja. Quizá, simplificando, porque ninguno de ellos entonces rebasaba los 9 años, y la emoción de lo prohibido imprimía a sus actos rapaces un encanto indefinible. Le robaban las manzanas al indiano por la misma razón que en los montes o en el prado de la China, después del baño, les gustaba hablar de eso y conjeturar sobre eso, que era no menos el origen de la vida y su misterio. Cuando Gerardo se fue del pueblo, todavía no era el indiano, era solo el hijo más pequeño de la señora Micaló, la carnicera y según decía el más tímido de todos. Sus hijos. La madre afirmaba que Gerardo era el más tímido de todos, pero en el pueblo se aseguraban que Gerardo, antes de marchar, era medio tonto, y que en México, si se iba allá, no serviría más que para braceros o cargadores de muelles. Pero Gerardo se fue y a los 20 años de su marcha regresó rico. No hubo ninguna carta por medio, y cuando el indiano se presentó en el valle, los gusanos ya se habían comido el solomillo, el hígado y los riñones de su madre, la carnicera. Gerardo, que ya entonces era el indiano, lloró un rato en el cementerio junto a la iglesia, pero no lloró con los mocos colgando como cuando era pequeño, ni se le caía la baba como entonces, sino que lloró en silencio y sin apenas verter lágrimas, como decía el ama de don Antonio, el marqués, que lloraban en las ciudades los elegantes. Ello implicaba que Gerardo el indiano se había transformado mucho. Sus hermanos, en cambio, seguían amarrados al lugar, a pesar de que, en opinión de su madre, eran más listos que él. César, el mayor, con la carnicería de su madre, vendiendo hígados, solomillos y riñones de vaca a los vecinos para luego, al cabo de los años, hacer lo mismo que la señora Micaela y donar su hígado, su solomillo y sus riñones a los gusanos de la tierra. Una conducta en verdad inconsecuente e inexplicable. El otro, Damián, poseía una labranza medianeja en la otra orilla del río. Total, nada. Unas sobradas de pradera y unos lacios y barbudos maizales. Con eso vivía, y con los 4 cuartos que le procuraban las docenas de gallinas que criaba en el corral de su casa. Gerardo, el indiano, en su primera visita al pueblo, trajo una mujer que casi no sabía hablar, una hija de 10 años y un auto que no metía ruido. Todos,
hasta el auto, vestían muy bien, y cuando Gerardo dijo que ya, en México, había dejado 2 restaurantes de lujo y 2 barcos de cabotaje, César y Damián le hicieron muchas carantoñas a su hermano y quisieron volverse con él a cuidar cada uno de un restaurante y un barco de cabotaje. Pero Gerardo el indiano no lo consintió. Eso sí, les montó en la ciudad una industria de aparatos eléctricos y César y Damián se fueron del valle. Renegaron de él y de sus antepasados y solo de cuando en cuando volvían por el pueblo, generalmente por la fiesta de la Virgen. Y entonces daban buenas propinas y organizaban carreras de sacos y cintas y ponían 5 duros de premio en la cucaña y usaban sombreros planchados y cuello duro. Los antiguos amigos de Gerardo le preguntaron cómo se había casado con una mujer rubia y que casi no sabía hablar, siendo él un hombre de importancia y posición, como a no dudar lo era. El indiano sonrió sin aspavientos y les dijo que las mujeres rubias se cotizaban mucho en América y que su mujer sí que sabía hablar. Lo que ocurría era que hablaba en inglés porque era yankee. A partir de ahí, Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, llamó yankee a su perro, porque decía que hablaba lo mismo que la mujer de Gerardo, el indiano. Gerardo el indiano no renegó en cambio de su pueblo. Los ricos siempre se encariñan cuando son ricos por el lugar donde antes han sido pobres. Parece ser que esta es la mejor manera de demostrar su cambio de posición y fortuna, y el más viable procedimiento para ser felices al ver que otros, que eran pobres como ellos, siguen siendo pobres a pesar del tiempo. Compró la casa de un veraneante frente a la botica, la reformó de arriba a abajo y pobló sus jardines de macizos estridentes y árboles frutales. De vez en cuando venía por el pueblo a pasar una temporada. Últimamente reconoció ante sus antiguos amigos que las cosas le iban bien y que ya tenía en México 3 barcos de cabotaje, 2 restaurantes de lujo y una representación de receptores de radio. Es decir, un barco de cabotaje más que la primera vez que visitó el pueblo. Lo que no aumentaban eran los hijos. Tenía solo a la Mica. La llamaban Mica tan solo, aunque se llamaba como su abuela, pero según decía el ama de don Antonino el Marqués, los ricos en las ciudades no podían perder el tiempo en llamar a las personas por sus nombres enteros. Y la delgadez extremada de la Yankee, que también caía por el valle de ciento en viento, no daba ocasión a nuevas esperanzas. César y Damián hubieran preferido que por no existir no existiera ni la Mica, por más que cuando ella venía de América le regalaban flores y cartuchos de bombones y la llevaban a los mejores teatros y restaurantes de la ciudad. Esto decía al menos el amado don Antonino el Marqués. La Mica cogió mucho cariño al pueblo de su padre. Reconocía que México no la iba y Andrés el zapatero arguía que se puede saber a ciencia cierta si nos va o no nos va un país cuando en él se dispone de 2 restaurantes de lujo, una representación de aparatos de radio y 3 barcos de cabotaje. En el valle, la Mica no disponía de eso y sin embargo era feliz. Siempre que podía, hacía una escapada al pueblo y allí se quedaba mientras su padre no la ordenaba regresar. Últimamente la Mica, que ya era una señorita, permanecía grandes temporadas en el pueblo, estando sus padres en México. Sus tíos Damián y César, que en el pueblo les decían los ecos del indiano, velaban por ella y la visitaban de cuando en cuando. Daniel el Mochuelo nació precisamente en el tránsito de los 2 barcos de cabotaje a los 3 barcos de cabotaje, es decir, cuando Gerardo el indiano ahorraba para adquirir el 3er barco de cabotaje. Por entonces la Mica ya tenía 9 años para 10 y acababa de conocer el pueblo. Pero cuando a Roque el Moñigo se le ocurrió la idea de robar las manzanas del indiano, Gerardo ya tenía los 3 barcos de cabotaje y la Mica, su hija, 17 años. Por estas fechas, Daniel el Mochuelo ya era capaz de discernir que Gerardo el indiano había progresado, y bien, sin necesidad de estudiar 14 años, y a pesar de que su madre, la Micaela, decía de él que era el más tímido de todos, y de que andaba por el pueblo todo el día de Dios con los mocos colgando y lavaba en la barbilla. Fuera o no fuera así,
Lo contaban en el pueblo y no era cosa de recelar que existiera un acuerdo previo entre todos los vecinos para decirle una cosa que no era cierta. Cuando saltaron la tapia del indiano, Daniel el mochuelo tenía el corazón en la garganta. En verdad, no sentía apetito de manzanas ni de ninguna otra cosa que no fuera tomar el pulso a una cosa prohibida. Roque, el moñigo, fue el primero en dejarse caer del otro lado de la tapia. Lo hizo blandamente, con una armonía y una elegancia casi felinas, como si sus rodillas y sus ingles estuvieran montadas sobre muelles. Después les hizo señas con la mano desde detrás de un árbol para que se apresurasen.